No hay día que la derecha no brinde con champán, que bien están las cosas, ¿eh? Están felices de que la vida haya puesto al planeta en una tesitura de superación y de toma de decisiones más importante, tanto por envergadura como por intensidad, en el tiempo en el que se está precipitando todo, ¿no? Es un alivio saber que la ideología de los recortes, ellos lo llamaban bajar impuestos, cuando la realidad es que solo es un anuncio porque solo los bajan a las grandes fortunas y a ti no, manteniendo, eso sí, el tijeretazo a lo público con esa excusa. Es un alivio, decía, saber que los que están hablando de la crisis anterior y dejaron el país devastado derechos sociales y tardamos en recuperarnos una década, pues no están al mando esta vez. Bueno, la fórmula de bajar impuestos ya la conocemos, lo hacen hablando en general, y el votante espera una bajada de impuestos, claro. La realidad es que suele hacerse en impuestos progresivos como el IRPF, donde el porcentaje que se paga según ingresos va aumentando, ¿no? Resumiendo mucho, a estas rebajas, que por ejemplo a ti, que cobras menos de 12.000 euros al año, pues no te afectan porque ya estás exento, o que si cobras hasta 30.000 euros al año, pues que te supondría un ahorro de 5 euros. Por ejemplo, al mes, a las grandes fortunas, por ejemplo, le supondría un ahorro de 4.500 euros al mes. Es este tipo de bajada de impuestos al que se refieren, ¿vale? Eso sí, esa bajada de impuestos justifica un recorte de los servicios que, oh sorpresa, te afecta a ti porque tú sí necesitas de la sanidad pública, la educación pública o el metro de tu ciudad o el autobús de tu pueblo, ¿verdad? Bueno, todo mientras los grandes patrimonios quedarían exentos. No sé si te has parado a pensar si podrías asumir el pago de todo lo que un pago X de impuestos te soluciona, significando un precio infinitamente inferior. Cada vez que fueras a atención primaria pagarías entre 100 y 300 euros en función de lo especializada que fuera la consulta. Si te ingresas en un hospital una semana, pues tendrías que aflojar más de 5.000 euros. Si quieres ir a la universidad, 6.000 al año. Si tienes un hijo prematuro, pues pagarías 80.000 euros. Si tienes una enfermedad crónica, pues no te podrías permitir vivir directamente, no te lo podrías pagar. Un marcapaso, 80.000 euros. Suma la UCI 2.000, bueno, urgencias, preparar la cartera, medicamentos, pagarías el triple y así vete sumando todo lo que el estado de bienestar te proporciona por un sistema de solidaridad. Y dime si esos 5 euros que te supone una bajada de impuestos te lo financia. La respuesta es no. Bajar impuestos es ir a lo privado, un modelo muy importante, imprescindible, siempre y cuando no se privatice con dinero público y tengas que pagar 2 veces. También gran afición de la derecha. Esto no lo puedes perder de vista, porque esta es la condición que pone la derecha para aprobar el plan de choque del gobierno, en el que se critican varias cosas. Que el Estado se forra impuestos, cuando sabemos que los impuestos pagan nuestro estado de bienestar y cuando un gran porcentaje está en manos de las comunidades autónomas, de quien lo dice, que nadie las acusa, por cierto, de forrarse porque somos gente sensata. Esto nos lleva a la segunda acusación estéril, que bajen los impuestos del carburante. Bueno, la parte estatal ya está eliminada, la que queda es la de las comunidades autónomas. Que se bajen los impuestos de la luz, ya están en mínimos, que llegan tarde. Bueno, no sé si lo que importa es anunciar o ejecutar, porque yo creo que lo importante es la implementación y es que se hará en tiempo, al mismo tiempo que el resto de los países de la Unión Europea, con medidas muy parecidas, con la excepción de que España presumiblemente podría bajar antes la inflación de la electricidad, que supone 6 puntos de los 9 puntos porcentuales de la inflación, es decir, la inflación sin hinchar sería un 3% y no de un 9,8%, y que en este caso va acompañada de crecimiento del PIB y no de recesión como en años anteriores. Esta bajada podría producirse gracias a un acuerdo ibérico que solo tienen Portugal y España, que consiste en poder limitar el precio del gas, que como sabéis es el que eleva el precio de la luz. Por lo tanto, parece que en poco tiempo podemos elevar nuestro poder adquisitivo y de nuevo las subvenciones, el escudo social y las inversiones para las empresas lucirán todavía más. Pero es que olvidamos lo importante. Para los altavoces lo importante no es que haya una bonificación de 20 céntimos por litro en el combustible, que se prorroguen los ERTEs, que los alquileres se revisen con un tope de un 2% de incremento, que se aumente el ingreso mínimo vital un 15%, que se amplíen los ICOs, que se ayude a la agricultura y ganadería con 362 millones y 68 millones al sector pesquero, que haya 450 millones de ayudas directas a los transportistas y el resto de avances para garantizar la dignidad de los trabajadores. Para los altavoces lo importante es generar la mayor cantidad de ruido para que la gente se agobie, negativizar a la sociedad anunciando que todo está mal, cuando se toman las medidas para que esto no sea así, y confundir en pleno proceso de regeneración a la población. ¿Por qué? Porque saben que la percepción, el cómo crees que están las cosas, manda por encima de lo que realmente está pasando. Es algo muy característico del ser humano. Mientras, forman gobiernos con la ultraderecha que dicen no a cualquier cosa que no huela a cerrado. Y por eso brindan. Porque esa percepción está calando, porque tú te sientes mal. Ya lo anunció la ultraderecha y la derecha se agarró como un percebe a ello. Vamos a incendiar las calles. Tanto es así que se han puesto al lado de los sectores cuyas reivindicaciones las han votado en contra en el Congreso. O sabiendo que el cumplimiento de la ley de la cadena de valor agrícola, por ejemplo, depende de su comunidad autónoma. ¿Por qué no querrían o harían cumplir tal y como denuncian algunos ganaderos? Ojo, así estamos con la desinformación. Conclusión, la perspectiva te dirá la verdad y la Fiscalía Anticorrupción también probablemente. Bueno, si la derecha vota en contra de todo lo que te acabo de explicar, creo que la conclusión es fácil de extraer y en buen lugar no quedan. Salvo que tu percepción, bla, 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 bla.